Muy buenos días. Vamos a hablarles hoy sobre la mecánica de fluidos. Mi nombre es Ría Montenegro, estudiante del área andina. Para ello, entonces, empecemos. ¿Cuál es la diferencia entre un fluido y un sólido? Bueno, existen tres casos, lo que son los sólidos, líquidos y gaseosos, o los tres estados de la materia. Entonces, para ello, la diferencia que hay entre los estados sólidos y los fluidos. Los fluidos comprenden el área de líquidos y gaseosos. ¿Qué es la diferencia principal? Comprende en la cohesión o en la fuerza de atracción de sus partículas. Para ello, en los sólidos son más difíciles a la deformación por su fuerza de atracción de sus partículas. En cambio, en los líquidos, la fuerza de cohesión de partículas es menor. Por consiguiente, estos toman la forma de recipiente donde estén involucrados. Línea de tiempo en la historia de la mecánica de fluidos. Bueno, todo empezó por una problemática que tenía la población antigua de una escasez de agua, donde los ingenieros antiguos, al conocer esta problemática, comenzaron a hacer sus diferentes investigaciones e indagaciones sobre esta área. En los años de 283 a 123 a.C., Pérgamo en Turquía hizo sus primeros aportes implementando tuberías de plomo y arcilla alrededor de unos 45 kilómetros. En el año de 285 a 212 a.C., las colaboraciones de Arquímedes con el principio de la flotación. En la Edad Media se diseña y se perfecciona ya todo lo que lo que comprende el área de mecánica de fluidos. En el área de la parte agrícola, en Georgia, se comienzan a usar estos primeros, por decirlo así, estos acontecimientos de diferentes pensamientos de los ingenieros de esta época. En 1623 al 1762, los principales científicos como Pascal, con su ley de Pascal, y Simon Stevin, Galileo Galilei, Ernest Marioff y el evangelista. En el año de 1577 a 1644, Benedetto Castelli era un monje comenzando a hacer sus primeras indagaciones sobre la mecánica de fluidos. En los años de 1643 a 1727, el señor Isaac Newton comienza con sus implementaciones de las leyes del movimiento, las cuales fueron tres, las que ya deben de conocer anteriormente. En 1700 a 1782, el suizo Daniel Bernoulli hizo sus aportes a la mecánica de fluidos. Ya en el siglo XVIII, o finales del siglo, empiezan los aportes de los científicos más modernos, por decirlo así, Fritz Browning, y ya a mediados del siglo XIX, ya comienza a salir la teoría de los fluidos en 1903 por parte de Reynolds y Stokes, que esos fueron los principales aportes de los científicos modernos o del siglo pasado. ¿En cuáles leyes o principios o teorías se basa la mecánica de fluidos? Bueno, la mecánica de fluidos se basa en dos teorías fundamentales, lo que es la termodinámica y la ley de movimiento, o las leyes de movimiento. Para ello entonces tenemos conservación de la masa, conservación de la cantidad de movimiento, primera y segunda ley de termodinámica. Esas son las principales leyes que se basan en la mecánica de fluidos o el estudio de esta área. Entonces, ahora veremos las propiedades físicas que se manejan en este estudio. Tenemos entonces presión, densidad, peso específico, volumen específico, viscosidad absoluta y viscosidad cinemática. Tenemos sus distintos símbolos para la presión, para la densidad, peso específico, volumen específico, viscosidad absoluta y cinemática. Aquí vemos algo peculiar, que vemos que la viscosidad absoluta tiene una relación directamente proporcional a la viscosidad cinemática, por lo que se aumenta la viscosidad absoluta, por consiguiente la viscosidad cinemática aumenta. La fórmula que tenemos es que la viscosidad absoluta equivale o es igual a la viscosidad cinemática por la densidad. Y aquí tenemos la fórmula que se hizo un despeje simple, listo. La fórmula de presión que equivale a la fuerza sobre el área que se está manejando, maneja unidades de Newton sobre metro cuadrado. Aquí tenemos la ley de densidad, masa sobre volumen, la ley de peso específico, de gravedad específica o de densidad relativa. La podemos conseguir con esos tres nombres. Entonces tenemos que peso específico es igual entonces al peso sobre el volumen, o es igual también a la densidad por la gravedad. Entonces, ahora pasamos a algo importante, que es una explicación del por qué aumentar la temperatura, la viscosidad disminuye en los líquidos y aumenta en los gases. Entonces, aquí vamos a dar algo simple, un ejemplo simple. Bueno, entonces la explicación sencilla es que en los líquidos la viscosidad disminuye. ¿Por qué? Porque la fuerza de cohesión de las partículas disminuye. Y en los gases la fuerza de cohesión de las partículas aumenta, aumentando así la viscosidad.
Tenemos entonces, ¿qué es la gravedad específica o cómo está relacionada con la densidad? Bueno, si sencillamente recordamos atrás la tabla donde tenemos las diferentes propiedades, veamos que la gravedad igual también era equivalente en lo que era el peso específico y una densidad relativa. Pero aquí tenemos una fórmula de gravedad específica, que dice que es igual a una densidad de la sustancia sobre una densidad referente a esa sustancia. Con esto podemos hallar que la gravedad específica y su relación con la densidad. Entonces, considere dos bolas pequeñas de vidrio idénticas que se dejan caer en dos recipientes idénticos, uno lleno con agua y otro con aceite. ¿Cuál de las dos bolas llegará primero al fondo del recipiente? ¿Por qué? Bueno, sencillamente ustedes ya en su mente pueden ir pensando y pues usando la lógica se sabe que llegaría primero la que está sumergida en el agua. Pero ¿cómo damos una explicación científica a este acontecimiento? Bueno, ¿por qué se da ese fenómeno? Lo que pasa es que cuando se sumerge la bola o la pelota en el aceite, la viscosidad del aceite es mayor a la del agua, por lo que la fuerza de fricción en el agua será menor a la del aceite, provocando entonces que la pelota llegue más rápido en el fondo en el agua que en el aceite. ¿Cuál es la diferencia entre los fluidos newtonianos y los no newtonianos? Entonces, ¿qué tenemos? Que los newtonianos mantienen una viscosidad constante. ¿Qué significa esto? Que no varía su viscosidad a pesar que se aumente su presión, su temperatura o su esfuerzo cortante. Y en los no newtonianos, pues su viscosidad varía. ¿A qué varía? A los cambios de presión, de temperatura y de esfuerzos cortantes. ¿Cómo se clasifican los fluidos no newtonianos según las respuestas a las fuerzas cortantes aplicadas? Explique. Bueno, se clasifican en dos, los tisotrópicos y los reopéticos. Estos varían a través del tiempo. En los tisotrópicos, a pesar que el tiempo va aumentando, su viscosidad aumenta. Y en los reopéticos, a pesar que el tiempo vaya aumentando, su viscosidad disminuye. Estas son las dos clasificaciones de los fluidos no newtonianos con respecto a las fuerzas cortantes.